Así que dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, del mes de Nisan, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora esa expresión es bien interesante, entre las 2 tardes. Ahora fíjense, sabemos el año en que el Mesías iba a morir. ¿Cuál es el año? El año 31, la mitad de la semana, la profecía de Daniel 9. ¿Sabemos el día cuándo iba a morir? Sí, el día 14. ¿Sabemos el mes? El mes de Nisan. ¿Será que también podemos saber la hora? Dice entre las 2 tardes. A usted dice, pastor, ¿qué es eso de entre las 2 tardes? ¿Qué significa eso entre las 2 tardes? Bueno, nosotros los adventistas sabemos que la primera tarde, o la tarde que nosotros conocemos, es cuando se pone el sol, ¿sí o no? Sabemos que la Biblia, cuando dice la tarde, está hablando del momento cuando se oculta el sol. Por eso dice que debemos guardar el sábado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Pero entre los judíos había otra tarde, y es cuando el sol alcanza el cenit a mediodía y comienza su descenso. Esa es la primera tarde. La segunda tarde es cuando finalmente se oculta el sol. Entonces, ¿qué hora sería entre las 2 tardes? Las 3 de la tarde. Ahora, yo pregunto, aún hoy en día, después de mediodía nosotros decimos que son las horas de ¿qué? Las horas de la tarde, ¿ve? Desde la primera tarde, la tarde comienza cuando a mediodía empiezan después del mediodía. Y la segunda tarde es cuando se oculta el sol. Es decir, el Cordero Pascual se sacrificaba ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo es que Cristo murió en la cruz? Vayan conmigo, Mateo al capítulo 27. Mateo al capítulo 27. Y vamos a leer los versículos 45 y 46. Esto es espectacular. Todo esto estaba matemáticamente programado antes que Jesús viniera. Mateo 27, el versículo 45 y 46. Dice, y debo explicarles algo, en la Biblia la hora primera son las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9. La hora sexta son las 12. La hora novena son las 3 de la tarde y la hora número 12 es las 6 de la tarde. Lo hacen diferente que nosotros. Así que dice aquí, en Mateo 27, 45, y desde la hora sexta, que sería ¿qué hora del día? El mediodía, muy bien. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora ¿cuándo? Novena. ¿Qué hora es eso? Hasta las 3 de la tarde. Y dice, cerca de la hora novena, no era todavía las 3 de la tarde, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía no era la hora novena, estaba cerca la hora novena. Ahora, a la hora novena, con precisión, el Señor Jesucristo hizo sus últimas 2 declaraciones en la cruz. Vamos a Mateo 27 y el versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, y no nos dice qué clamó, pero si vamos al Evangelio según San Juan 19:30 y vamos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, encontramos que cuando Jesús clamó a gran voz, Él dijo 2 cosas. Dijo, consumado es, y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mateo no lo dice, pero sí lo dice el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Así que dice, clamó a gran voz y entonces entregó ¿qué cosa? Entregó el Espíritu, es decir, que murió. ¿A qué horas murió el Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde. Estaban por sacrificar ¿qué cosa? El Cordero Pascual. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante. ¿Recuerdan que la profecía decía que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda cuando el Mesías se le quitara la vida? Ahora quiero leerles una cita espectacular del deseado de todas las gentes en cuanto a lo que significa eso, que iba a traer a su fin el sacrificio y la ofrenda.
Escuchen esta cita, Deseado de todas las gentes, páginas 704 y 705. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué estaba por hacer el sacerdote cuando Jesús murió? Estaba por sacrificar la víctima, por ofrecerla. Sigue diciendo, habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador. El velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible. Eso está en Mateo 27. Y sigue diciendo que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima. Ahora escuchen esto. Pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El tipo se había encontrado con el antitipo. Ese día no hubo sacrificio del cordero. El cordero se escapó, porque el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado. Se cumplió al pie de la letra que cesó el sacrificio y la ofrenda. La cita termina diciendo: el gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaba la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas. Refiriéndose a la profecía de Daniel 9. ¿Había una fecha exacta entonces para la muerte de Jesús? ¿El año estaba en la Biblia? ¿El mes? ¿El día? ¿La hora? Revelado por las profecías. Y la fecha existía antes de la fundación del mundo, en el calendario divino.